Diputados sesionarán este miércoles para derogar el decreto 33-2020 que dio vida al presupuesto 2021. Analizamos los caminos que existen para que el país tenga un presupuesto para el próximo año. El tiempo apremia. 6 fiscalías del Ministerio Público investigan los hechos ocurridos durante la manifestación del sábado 21 de noviembre. Debido a la pandemia, un 40% de los alumnos de preprimaria dejaron los estudios. Exploramos el impacto que tendrá la deserción escolar. La pandemia ha causado un mayor uso de herramientas tecnológicas. Expertos piden fortalecer la seguridad cibernética bancaria. Juzgado de extinción de dominio trasladó a las autoridades de la Senavet $10,000 que pertenecían a Salvador Eco González. Hola, muy buenas noches. Gracias por atender esta invitación para poder analizar con nosotros los temas destacados. Hoy tenemos al licenciado Julio Rivera Clavería, que nos va a ayudar con los análisis. Enviamos un saludo muy cordial a Julio Talamonti, quien nos estará acompañando, pero mañana lo esperamos aquí. Le doy la bienvenida, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Es verdaderamente un gusto estar con usted en este programa. Un saludo a todos los amigos en casa. Hoy vamos a estar analizando como primer punto el tema del presupuesto 2021. Así que iniciamos, veamos esta nota para que usted conozca la información de lo acontecido en esta jornada. El primero es que el presidente de la República envíe una iniciativa de presupuesto. Sin embargo, el Congreso tendría hasta el próximo lunes para aprobarla. El segundo es que se envíe una propuesta de readecuación, la cual no tiene fecha límite para ser aprobada, pues ingresaría como iniciativa de ley. Esperar una propuesta de parte del organismo ejecutivo de readecuación para el presupuesto que estaría vigente, el actual. Una propuesta de readecuación para este presupuesto, que ellos hagan el análisis de cuál va a ser la propuesta que van a realizar. Tenemos hasta el 30, si mañana es archivada esta propuesta, que esa sí debería, si envían un presupuesto nuevo, un presupuesto ya readecuado como tal, pues ese sí tendría una vigencia que tendría que ser antes del 30, como último día, el 30 de noviembre. Si no, pues está la propuesta de la readecuación que pudiera conocerse en cualquier momento. Tenemos también el 30 se terminan las sesiones ordinarias, pero en diciembre tenemos sesiones extraordinarias. Los parlamentarios sesionarán este miércoles en el Teatro Nacional, pues aún se realizan peritajes en el Congreso tras las manifestaciones del sábado. Durante la plenaria conocerán las objeciones presentadas en contra del presupuesto y derogarán el decreto 33-2020. Y en torno a este tema, recordemos que hoy se inició el diálogo para poder de esa forma conversar con distintas instancias y poder formular una propuesta. Así que para iniciar el análisis vamos a mostrarle los datos de los puntos relevantes que se han registrado sobre el presupuesto 2021. Fue el presidente de la República quien convocó a esta mesa de diálogo para poder definir así los posibles cambios al presupuesto del próximo año. Recordemos que antes las reacciones sociales en el Congreso, pues decidió el Congreso suspender el trámite de aprobación del mismo. Sin embargo, existe un plazo que es constitucional, el 30 de noviembre, la fecha límite para aprobar un presupuesto, y hay pocas probabilidades, sin duda, para que se pueda proponer otro presupuesto en el corto tiempo que queda para este 30 de noviembre, pese a que se ha mostrado una voluntad política. Iniciamos el análisis entonces, licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cuáles son esos dos caminos o esos caminos que existen para el presupuesto del próximo año? Yo creo que básicamente, de acuerdo con la propuesta del presidente de invitar a los tanques de pensamiento para readecuar el presupuesto del 2021 ya aprobado, me imagino que será para ajustarlo a la realidad de las demandas que la propia población está planteando en este momento. Y es que efectivamente algunos recursos que se plantearon no tienen los candados necesarios, otros van a algunas organizaciones y algunos consejos
de desarrollo que precisamente hay una oposición muy fuerte por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que esa readecuación sí es factible hacerla, porque aquí hay un elemento que es fundamental. El endeudarse sin razón no tiene ninguna razón para incrementar un presupuesto, pero el endeudarse con razón, sí hay un motivo para poderse endeudar. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque efectivamente aquí hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Una es la pandemia del COVID-19, que todavía está en el país, y la otra es el huracán ETA y la depresión tropical Iota, que devastaron y destrozaron cualquier cantidad de departamentos y de municipios del país y que necesitan una inversión grande. Lo importante es que efectivamente, si esa es la ruta, lo importante acá es que ese dinero sea manejado de manera transparente y que efectivamente la Contraloría General de la Nación haga y juegue un papel determinante en la fiscalización de ese dinero que va a llegar a distintos ministerios y a algunas otras entidades de gobierno para solucionar en parte la problemática que está viviendo una gran mayoría de los guatemaltecos. Y la otra sería o un nuevo presupuesto que no va a dar tiempo, porque son 6 días para que entrar en vigencia, y en lo que se discute, se analiza, no va a dar tiempo. Sería quedarse con el presupuesto del 2018, que sería la otra solución. Licenciado, pero por ejemplo, se ha mostrado una voluntad política, o al menos eso es lo que se ha indicado tanto por el Congreso, por el Ejecutivo y por distintas instancias. ¿Sería oportuno que, por ejemplo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, representantes de las distintas bancadas, es decir, los jefes de bloque, pudieran integrarse a esta discusión que se hace con distintos sectores, que ya se mantiene esa mesa de diálogo, el Ejecutivo con distintos representantes de organizaciones, con sociedad civil, para que de esta manera, entonces, si se formulara un nuevo presupuesto, ya estuvieran enterados para el momento de tener la propuesta final que tenga el aval de todos estos sectores, se pueda elevar al Pleno e inmediatamente también aprobarlo de urgencia nacional, porque si vamos entonces con el tema de los tiempos, podría ser una vía de que inmediatamente se pudiera aprobar un presupuesto consensuado y acorde a las necesidades del país. El elemento más importante de todo el planteamiento que usted ha hecho, Sandy, es la voluntad política. Si hay voluntad política por parte de las distintas bancadas en el Congreso de la República para tener representantes en esta mesa de diálogo que hay para discutir un nuevo presupuesto y aprobarlo de manera urgente en el Congreso, desde luego en el entendido de que está ajustado a la realidad y de que efectivamente se va a favorecer temas importantes como salud, desarrollo, que son los que ahorita son ingentes para solucionar la problemática que está viviendo una gran cantidad de guatemaltecos que se quedaron sin absolutamente nada. Por lo tanto, si hay voluntad política, se logra. Pero uno de los graves problemas que se podrían enfrentar es que efectivamente siempre hay disensos y 6 días no son suficientes para poderse poner de acuerdo. Por lo tanto, si se readecúa el presupuesto actual sobre otras cantidades y sobre renglones determinados que van a beneficiar a la población, yo creo que los diputados, en términos generales, estarían de acuerdo en esa aprobación. Al final es un tema de voluntad política. Así es. Ese sería el ideal, pero hay que mostrar algo, y es que vamos contra reloj, porque hay una fecha constitucional. Vamos a mostrar los siguientes datos. Hablamos del 30 de noviembre, que es el último día para poder aprobar un presupuesto, que lo más probable, también como ha ocurrido en otros años, es que automáticamente quede vigente el presupuesto anterior si no se cumple entonces con la aprobación en el plazo ya indicado. El presidente, respecto a esta posibilidad, ha dicho que no quiere un presupuesto de 107,000 millones de quetzales, porque afirma que debe ser replanteado en atención a las necesidades del país, porque eso es lo que se espera entonces. Si no se aprueba un presupuesto diferente, podría quedar que sería más elevado.
Yamatei se ha referido a 4 ejes principales que el presupuesto debe priorizar. Señala la salud, educación, seguridad y justicia. Y el proceso para presentar un nuevo presupuesto va contra el tiempo. Se ve muy difícil de lograrse. De quedar el mismo presupuesto actual, entonces se necesitarían más modificaciones presupuestarias y bueno, ese es otro procedimiento. Recordemos que desde el 2018 no se logra la aprobación de un presupuesto, se ha tenido un mismo presupuesto, lo que se hace en este caso es aprobar las ampliaciones presupuestarias y eso ha ido elevando también el mismo, licenciado. Eso es lo que ha venido haciéndose desde el 2018, como usted muy bien lo ha planteado. Por lo tanto, yo creo que este presupuesto lo que hay que hacer es readecuarlo. Y efectivamente, 107.000 millones es mucha plata, también 99.700 millones es mucha plata. Yo creo que hay que replantearlo y de alguna manera tendrá el Ejecutivo que tomar medidas al interno del gobierno para bajar los renglones superfluos que efectivamente no tienen razón de ser en estos momentos de una crisis profunda como la que se está viviendo en materia de salud y de desarrollo. Yo creo que estos dos temas son vitales entenderlos porque es lo que la población está viviendo en estos momentos y si no logramos salir de esta crisis, los años venideros van a ser mucho más complicados en materia de desarrollo para el país. Para ir concluyendo, licenciado, con el panorama actual que se puede visualizar, ¿usted qué ve? ¿Cuál va a ser el escenario que tiene más probabilidad de convertirse en una realidad? Yo creo que la readecuación del actual presupuesto, ajustándolo a la realidad de la problemática que se está viviendo en materia de desarrollo y en materia de salud. Yo creo que en ese sentido las necesidades de la población son sentidas. Además, se han demostrado a través de todos los medios de comunicación, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también los diputados están claros que en los departamentos donde ha afectado el ETA e IOTA ha sido muy duro para la población en términos generales y ellos mismos van a proponer que efectivamente mucho de ese dinero se destine al tema de desarrollo y de salud, pero en otras condiciones, con verdadera transparencia y combatiendo la corrupción y con la participación activa de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Gran expectativa causa entonces este tema, le daremos seguimiento porque vamos en cuenta regresiva para saber si se aprueba o no un presupuesto para el siguiente año. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos acerca de investigaciones que el Ministerio Público está realizando por los disturbios en el Congreso de la República. Volvemos enseguida. El organismo judicial confirmó que solo uno de los detenidos el pasado sábado en el centro histórico se encuentra pendiente de solventar su situación legal. El resto de implicados recobraron su libertad al decretarse falta de mérito por cada delito que imputó el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración. Se informa que las personas detenidas el 21 de noviembre de 2020 debido de 8 procedimientos de inhibitoria que fuesen conocidos el día de ayer en el juzgado de primera instancia penal de turno de Torre de Tribunales, solventaron su situación jurídica a excepción de una persona que en último momento hizo un cambio en la defensa técnica, por lo que oportunamente ésta estará solventando la misma. El Ministerio Público había sindicado por los delitos de desorden público, atentado y manifestaciones ilícitas a 19 personas. Sin embargo, a criterio del juzgado, no se pudo acreditar los delitos de las personas consignadas por la Policía Nacional Civil el pasado sábado 21 de noviembre. Bueno, vamos a analizar entonces esta investigación que se está llevando a cabo y vamos a mostrarles en este momento algunos datos para iniciar con el análisis respectivo, porque el derecho a manifestar es sin duda un derecho básico en cualquier democracia. Sin embargo, hay limitaciones. Actualmente el Ministerio Público realiza una investigación sobre todos los hechos ocurridos el sábado 21 de noviembre. La investigación integral está siendo realizada por un equipo integrado por 6 fiscalías que buscan abarcar todos los aspectos que ocurrieron ese día.
Las fiscalías que lo integran son la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, Fiscalía de Delitos contra Periodistas, Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y también la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Licenciado, es importante investigar. ¿De qué manera entonces se tiene que orientar estas investigaciones? Porque sabemos entonces lo delicado del asunto y también que hay muchas situaciones que se ven inmersas en estos disturbios. Yo creo que lo primero que hay que tener absoluta claridad es que, como usted muy bien lo planteó, el derecho de manifestar y el derecho a hacerse oír es fundamental y está regulado en la Constitución política del país. Lo que no se puede permitir es que efectivamente se destruyan edificios públicos o privados en los que efectivamente se convierten algunos manifestantes agresores en vándalos. Y yo creo que lo más importante acá es que todo el mundo no ve que esta investigación se va a realizar en un periodo no tan corto como uno lo puede estar imaginando. Va a ser un proceso un poquito largo, pero aquí hay cámaras, aquí hay fotografías, aquí hay testimonios, aquí hay de todo. Aquí la Fiscalía, en la forma como la constituyeron para hacer esta investigación, me parece que es la correcta, porque esto no da chance a que se vaya a pensar o a creer que se está tratando de manipular una fiscalía para que actúe de tal o cual forma, sino simple y sencillamente 6, 8 o 10 fiscales van a constituir esto y van a hacer su trabajo como ellos lo saben hacer. Tienen muchos elementos para determinar qué pasó. Yo no puedo adelantar criterios sobre si son estudiantes universitarios, si son gente de gobierno. Eso es algo que la propia investigación tiene que arrojar al final. Pero lo más importante, creo yo, es que efectivamente ya se conformó, ya se inició el proceso y el Ministerio Público tiene que determinar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y quiénes fueron los autores materiales de este hecho. Y ponerlos a disposición de los tribunales porque efectivamente eso sí no se puede permitir. Porque una manifestación es correcta, es apropiado. El manifestarse es necesario en democracia, pero no de la manera como se cometieron estos hechos, porque de verdad afectan al Estado de Guatemala con gastos extras y también a muchas personas en lo privado que les rompen vidrios o les rompen a sus vehículos, lo que sea. Creo que eso es bien importante tenerlo claro. Licenciado, las investigaciones, cuando se da a conocer que se va a investigar los disturbios, rápidamente genera pues una especie de enojo en la población al indicarse entonces que se quiere castigar a las personas que estaban manifestando. No. Pero hay que aclarar este punto, porque son 5 fiscalías que van a estar investigando a todos, no solamente a los manifestantes, sino también el actuar de autoridades. Es decir, aquí es una investigación profunda. Vea, yo creo que los guatemaltecos tienen que entender algo. Una cosa son las personas que manifestaron y que no cometieron ningún hecho criminal, no quemaron. ¿Lo hicieron en ley? Pues los que estuvieron en ley no tienen ningún problema. Los que actuaron al margen de la ley, que pueden ser infiltrados, que pueden ser mareros, que pueden ser lo que sea, esa gente sí se debe de investigar y debe ser puesta a disposición de los tribunales, porque efectivamente se afecta a muchos otros guatemaltecos que fueron de manera pacífica a expresar su descontento, y eso es normal en democracia. Así es. Vamos a mostrar otros datos, porque ampliando entonces este análisis hay que mostrar algo. Es necesario que la investigación se realice de una manera integral, con objetividad y también imparcial, para deducir responsabilidades en todos los hechos que han sucedido. Sobre lo ocurrido en el Congreso de la República, es importante señalar que el edificio es patrimonio cultural y tiene grandes daños. El Ministerio Público afirma que tiene acceso a todo el equipo de videovigilancia que se encuentra en el Congreso y en sus alrededores. Y el análisis debe ser minucioso para así poder deducir delitos cometidos,
no se puede generalizar sin duda alguna, debe identificarse a cada participante y su responsabilidad de forma individual, porque mencionábamos entonces, hay quienes estuvieron manifestando de una forma correcta, exigiendo sus derechos y exigiendo distintos temas también a autoridades, pero hubo algunos que también se salieron entonces de ese margen y eso es lo que deja pues con una mancha final un movimiento ciudadano. Pero Vini, es que también tenemos que entender algo que es fundamental. Hay cosas que parecen buenas que no lo son. Por ejemplo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le dice a la policía cómo tiene que actuar. Eso no es así. Cuando se rompe el orden público, la policía tiene que actuar y tiene protocolos. La policía tampoco debe de actuar con fuerza extrema. Para eso están los protocolos y a la policía hay que meterla a prepararse para entender cómo manejar este tipo de eventos que muchas veces se pueden salir de las manos precisamente por infiltrados. Yo creo que eso es bien importante entenderlo. En la policía vamos a tener que hacer un esfuerzo de aquí en adelante para mejorar sus capacidades y su profesionalización para el control de este tipo de eventos y que no sufran personas que no tienen absolutamente nada que ver en la realización de hechos criminales. Sin duda alguna, y sabemos que en Guatemala constantemente se realizan manifestaciones también, por eso es necesario este tipo de capacitación. Con manifestaciones pacíficas en nuestro país se han logrado grandes resultados. Sí. Así es que ese es el sentido que se debe de mantener. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos acerca de la educación. Le pregunto, si usted tiene hijos, ¿ha pensado enviarlos a las aulas el próximo año? Lo vamos a estar analizando después de la pausa. Durante el ciclo escolar 2020 se dio una deserción de aproximadamente el 40% de estudiantes en el nivel preprimario del sector privado, cuando comenzó la modalidad virtual. Más creo que no baja, sino que migración de un centro educativo a otro, porque realmente es oficial por decir que hay que cumplir lo que es la educación primaria y hacia arriba. Lo que sí, también eso apoya a la baja en preprimaria porque no es vinculante, no es obligatorio haber cursado preprimaria para ingresar. Varios centros privados que brindan el servicio de educación de este nivel cerraron, pero se prevé que para el ciclo 2021 la migración de un establecimiento a otro sea el fenómeno. Con mucha preocupación, ciertos cierres de centros educativos privados que solo se dedican a preprimaria, los que ya tienen un nexo con colegios grandes. Generalmente ha habido bastante continuidad, sí hay algún abandono, pero continúan porque saben que de ahí en adelante van hacia arriba dentro de lo que es su carrera escolar, de preprimaria, primaria y ahí hacia arriba. Pero sí preocupa y sin duda alguna, pues aunque tengamos todas estas herramientas virtuales, en algún momento sí se comprende de que el niño pequeño le es un reto. Pero sí también las maestras han sido muy creativas y han desarrollado algunas actividades increíbles para poder utilizar esta herramienta que también favorece y establece lo que es el piso firme de construir la educación. Por el momento no se ha establecido la fecha de inicio de ciclo escolar 2021, pero los centros educativos privados consideran que comenzarán las clases de manera virtual. Bueno, ese es el panorama que se tiene. Sí que sin duda alguna en el tema educativo privado hay mucho análisis y mucha discusión en cuanto a enviar o no a las aulas a los estudiantes. Veamos estos datos para poder ilustrarles entonces también esta situación que se continúa analizando. Porque desde que la pandemia del coronavirus impactó a Guatemala, el cierre de escuelas fue una realidad ante este peligro sanitario que existe. Sin embargo, el cierre de las escuelas tuvo como consecuencia también la interrupción escolar de muchos niños y niñas de Guatemala. Y la deserción escolar pone en relieve el impacto negativo. Sin embargo,
Es posible que ese impacto sea aún mayor, incluso en los casos donde los niños recibieron clases a distancia. Aunque se tenga la tecnología y las herramientas, factores como la precariedad en el entorno de aprendizaje, la falta de ayuda, la poca interacción social, tienen un impacto sin duda negativo en el aprendizaje. Licenciado, analicemos entonces, primero, el tema educativo en tiempos de pandemia, porque aquí toca analizar entonces también qué pasa o qué hacer para el siguiente año, porque este año muchos padres de familia pues se vieron en la necesidad de acompañar a sus hijos de gran manera, padres o madres que estudian completamente, trabajan completamente y tenían que también apoyar a los hijos porque estaba el tema de distancia, un rol muy importante que realizaron, pero también complicado, licenciado. ¿Cómo vislumbramos entonces el panorama para el siguiente año? Yo creo que vamos a seguir igual. Yo creo que efectivamente, por lo menos en el sector público, creo que no van a haber clases presenciales de aquí del próximo año, por lo menos la mitad del año. Creo que después del julio en adelante posiblemente se podrá ver una luz al final del túnel, pero yo creo que los primeros meses definitivamente no. Creo que la pandemia del COVID-19 se ha instalado en Guatemala, aquí está, y la posibilidad de las infecciones son pues muy reales, especialmente en lugares tan alejados, en las áreas rurales donde no hay agua, donde los servicios sanitarios son deficientes, en donde no hay una educación para el lavado de manos y cuidado, por lo tanto las infecciones podrían estar ahí. Yo creo que en el tema en los colegios privados, creo que va a haber un híbrido que va a permitir clases presenciales en algunos momentos y las clases virtuales en otros momentos, de acuerdo con la información que yo tengo. Pero al final de lo que uno se da cuenta es que efectivamente hoy los niños están aprendiendo y les está costando mucho más. Sin duda. Porque vea, me decía mi esposa, que es maestra, me decía, por ejemplo, cómo le enseña a un niño usted a escribir? Si no lo va guiando para que vaya haciendo los trazos de las letras. Los padres tienen que ir a trabajar, por lo tanto, vía virtual es muy difícil que esto se pueda aprender. Y en especial cuando hay niños chiquitos. Y aparte no hay socialización, no hay fraternidad entre los niños, no juegan, es un problema muy serio. Yo creo que, y espero que efectivamente rápidamente podamos salir de esta pandemia. Ojalá. Para normalizar esa parte del estudio que es vital, especialmente para los niños de preprimaria y primaria. Recuerde que eso es cuando los niños están absorbiendo todo el conocimiento de lo que sus maestros les enseñan. Sin duda alguna. Hay un punto que usted trató, licenciado, y que creo que es importante poderlo sacar en este análisis, la interacción social que los niños pueden tener. Es muy importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos puedan compartir con otros niños de su edad y que de esa manera también vayan despertando, que vayan aprendiendo esa interacción. Y ese es un punto que en este momento con las clases virtuales no se puede ofrecer. Entonces, el tema híbrido es un punto a considerar para el siguiente año. De hecho, hay algunos establecimientos privados que ya tienen los dos planteamientos. Si los padres quieren solo virtual o si lo quieren híbrido, es decir, por lo menos 2 días a la semana que puedan asistir con grupos reducidos, van a irlos turnando, y los otros 3 días que sea de una forma virtual. Pero también está la confusión de los padres. ¿Qué hago? ¿Sigo con mis hijos en casa para seguirlos resguardando? Trato entonces la manera de darles pues esa interacción en este sistema híbrido, pero es un punto complicado también, una decisión difícil de tomar, licenciado. ¿Cómo ve usted estas opciones? Especialmente para las parejas jóvenes, que son padres recientes, porque efectivamente el mundo actual es un mundo distinto. Hoy las parejas trabajan. Así es. No, ya no es como antes que uno de papá se hacía cargo del mantenimiento de la casa y vamos pues ahí, uno veía qué hacía. Hoy es más complicado y es entendible, porque efectivamente como los padres no se pueden dividir en 4 para poderle estar apoyando y ayudando a los hijos en los cursos virtuales. Y yo creo que la ventaja para algunos es si tienen los recursos y lo pueden hacer vía híbrido.
que sería una ventaja, pero se necesitan recursos para pagar los colegios privados. Y en el caso de las escuelas públicas, pues yo creo que no va a haber híbridos, sino que va a tener que hacerse vía virtual por lo menos los primeros 4 o 6 meses, no sé exactamente cuánto tiempo, para después empezar con un proceso presencial. Pero para mientras, muchos niños, especialmente de preprimaria, como muy bien lo plantearon ustedes en producción acá, es que efectivamente es un 40% de lo que sabemos, pero la realidad es que ese número puede ser mucho mayor. Exacto. Porque en el área rural ha habido una deserción espantosísima en preprimaria, porque como no es obligatoria. Exacto, pero sí es necesario, licenciado. Pero como no es obligatoria, los padres dicen, ¿para qué lo vamos a mandar al colegio? Pues mejor a la escuela, mejor se quedan aquí con nosotros y aquí nosotros los sacamos. Yo creo y le pido a los padres que efectivamente apoyen y ayuden a sus pequeños hijos, porque ese es el momento en que los niños van absorbiendo todos los conocimientos, preprimaria, primaria y los básicos. Son fundamentales para la formación después en las universidades. Sin duda alguna. Para ir concluyendo con este análisis, vamos a darles a conocer los siguientes datos, porque hay que tomar entonces en consideración que diversos estudios han señalado que los niños en edad escolar procedentes de los hogares más pobres y zonas rurales son quienes tienen más probabilidades de quedarse rezagados. La pandemia también afecta los esfuerzos por aumentar la cobertura educativa y también paraliza, con consecuencias aún no analizadas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es urgente, sin duda, tomar medidas para que el próximo ciclo escolar se pueda lograr el enrolamiento del mayor número de alumnos que sea posible. También es necesario garantizar que la educación llegue a todos los niños y niñas, incluyendo a los alumnos que no tienen acceso a Internet o tienen alguna discapacidad. Así que este es el panorama que se tiene, un reto muy grande que se tiene en la educación del país, licenciado. Y con esto nos vamos a una pausa. Vamos al corte entonces. Agradecemos al licenciado Julio Rivera Clavería por habernos acompañado esta noche. Gracias, licenciado, por sus aportes y esperamos tenerlo pronto aquí en el estudio. Gracias a usted, Sandy. Gracias a los amigos en casa. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Conozcamos ahora el registro de daños que se tienen en el Congreso de la República luego de los disturbios realizados. El presidente de este organismo se ha pronunciado. Iniciativas de ley, decretos, otros documentos legales e históricos, además de mobiliario y equipo, son algunas de las pérdidas que el Congreso de la República reporta luego de las manifestaciones del sábado. Hasta el momento no se tiene cuantificada una cifra, pues los congresistas aún no han logrado acceder a ciertas áreas debido a los peritajes que realiza el Ministerio Público. Lamentablemente no, hay áreas a las que no hemos podido ingresar con el personal del Congreso a poder cuantificar. Obviamente sabemos que los daños son incalculables, puesto que se ha perdido documentación importante, decretos de ley, archivos históricos que son un patrimonio intangible del pueblo de Guatemala, los murales, los edificios, el edificio. Hay muchos daños realmente que no hemos podido cuantificar porque aún continúan las pesquisas del Ministerio Público. Falta que venga un perito de incendios, si no estoy mal. Pero continúan las diligencias y están restringidas algunas áreas del Palacio Legislativo. Debido a la falta de acceso a pasos perdidos del Congreso y otras áreas, esta semana los diputados optaron por sesionar en el Teatro Nacional. Y bueno, sin duda por el panorama de la pandemia, ahora las herramientas tecnológicas se han utilizado de gran manera. Por eso las autoridades del Banco de Guatemala instan a los bancos del sistema a seguir implementando un refuerzo en el sistema de seguridad cibernética. Durante el 12º Congreso Regional de Administración de Riesgos Financieros que concluye este miércoles, se resaltaron los desafíos e importancia de fortalecer la seguridad en los sistemas digitales bancarios. Y recordemos que la plataforma bancaria se basa en una muy buena parte en este concepto. Sobre todo el ecosistema, todo lo que gira alrededor de los bancos, todo lo que nos lleva
al cliente, pues está basado en tecnología. Estos cambios importantes pues ya permiten que haya contacto con mucho más clientes. Varias autoridades que realizan periódicamente pruebas de tensión en bancos individuales ajustaron su enfoque y realizaron ejercicios ad hoc para evaluar la vulnerabilidad de los sectores bancarios en su conjunto. A medida que la pandemia evoluciona y se comprende mejor su impacto, las autoridades pueden ajustar aún más sus pruebas de resistencia y perfeccionar sus características clave en consecuencia. Dicha pandemia también ha potenciado con rapidez la necesidad de cambios profundos en algunos sectores, en especial del sector tecnológico, el de las comunicaciones y los canales de distribución, replanteando una nueva dinámica para la administración integral de riesgos. De esa manera finalizamos el programa. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Que descanse.